Muy buenas tardes con todos. En primer lugar, deseo hacer un agradecimiento especial a Landa por la oportunidad este día de poder compartir con ustedes con la información que traemos, en especial a Ismael, por ya hacer 2 años consecutivos en los cuales, al menos a mí, me han invitado a poder realizar las charlas. Fernando tiene mucho más tiempo que yo, más viejito, pero bueno, venimos con toda la intención de poder aportar con algo de información de lo que hemos podido recopilar en el tiempo con Epicon en los países que hacemos presencia, con todo el manejo pues, de las diferentes regiones y tratando de un poco intercambiar información con la finalidad de que sea esto pues, interactivo y podamos aportar con la industria, ¿no? ¿Cómo hago? Ahí sí me... Con este de aquí. Hey. Bien, un poco para avanzar y entrar en materia, esta charla tiene como fundamento pues profundizar un poco o reafirmar el concepto que hemos venido manejando ya hace más de 3 años en función al manejo de sistemas de primeras fases en acuacultura, y hemos un poco consolidado también información en los últimos tiempos de bajas densidades, de reducción de densidades para tratar de ser más sostenible en el tiempo. Esta información es pues obviamente recopilada de los países, como les decía, en los cuales hacemos presencia, son alrededor de 23 países. Específicamente hemos tratado de consolidar información de Latinoamérica, que es la que realmente nos interesa en el grupo que estamos hoy reunidos, para tratar de confirmar un poco de que estos sistemas al final o a la larga tienen realmente resultados positivos. Como les decía, hemos incorporado también algo de resultados de disminución de densidades en función al impacto con las enfermedades que ayer Fernando nos dejó tomando una botella de whisky para poder dormir. La verdad es que algunas de ellas ni yo las conocía, pero tenemos que hacer mucha conciencia de aquí en adelante en lo que vamos a hacer, en cómo vamos a producir y en el impacto ambiental que vamos a generar, ¿no? Un poco en la actualidad las tendencias productivas nos están llevando a tratar de fortalecer la salud del juvenil y buscar la forma de mejorar la tasa de crecimiento del animal en el menor tiempo posible, con el criterio de acortar riesgos. El manejo de granjas camaroneras en los 4 últimos años, realmente hemos evolucionado a cambios drásticos en el procedimiento de manejo de los primeros días de cultivo. Y 3 alternativas han sido mejoradas y un poco ajustadas con la finalidad de poder solucionar problemas de cada región. Obviamente necesitamos ajustar mucho los problemas de cada región para poder ir adaptando estos cambios a cada uno de nuestros países. Estas en sí son las alternativas que conocemos en los países en que hacemos presencia y que consideramos que han sido las más efectivas de acuerdo a nuestro criterio en función a rentabilidad del negocio, ¿no? Al final del día, como siempre decimos, esto es un negocio. Independientemente de producir camarón, lo que tenemos es dinero en los estanques. Tenemos las precrías,
que encierran un sistema de acumulación de larvas en estanques de entre 0,25 a 2 hectáreas. Hay algunos que llegan a 3 hectáreas. En la actualidad algunos incluyen adicionalmente sistemas de aireación y suelos cubiertos por liner. Algunos ya incluyen alimentadores automáticos que están siendo muy eficientes. Los sistemas de nodrizas o madres, como le llamamos en Ecuador, con pases o vaciados, consisten en sistemas de acumulación en estanques mucho más grandes, ¿no?, durante 30, 40, hasta 50 días de cultivo. Estos se encuentran conectados con el resto de estanques y se va transfiriendo el animal sistemáticamente al resto de estanques de acuerdo a la necesidad y cómo se van desarrollando el cultivo de los estanques que están por salir. Y los raceways, que bueno, es un sistema que ya lo hemos escuchado mucho y que suena mucho en el ambiente actualmente, pero es un sistema más sofisticado, costoso, pero más seguro en función a la bioseguridad del sistema, y envuelven sistemas de entre 50 y hasta 2.500 toneladas métricas que hemos visto, lo que hemos podido observar, con techados para control de temperaturas, filtración, desinfección, sistemas más bioseguros, ¿no? Esto un poco para graficar lo último, las últimas imágenes que hemos podido obtener. Esto es México, ¿no? Esto es Ecuador, ¿no? Sistemas de precrías en tierra, sistemas de precría con aireación de paleta, y ya en México se ha evolucionado a los sistemas de precría con sistemas de aireación bastante pegados a lo que son raceways o inclusive laboratorios, ¿no? Estos son los sistemas de nodrizas o madres con pases, ¿no? Muy graficado aquí, ¿no? Todas las líneas rojas que se ven son los pases donde se encuentran conectadas las estanquerías. Son estanques de fibra, regularmente, o de cemento, en los cuales pues posteriormente vamos a ir analizando cuál es el sistema de manejo de estos. Y estos son los raceways más tecnificados, más bonitos, ¿no? Posteriormente vamos a ver la evolución en Asia, que también Fernando nos mostró, y que pues obviamente no envuelve tanta inversión inicial, ¿no? Pero esto es lo que yo considero de lo más evolutivo que existe a nivel de Latinoamérica con sistemas de raceways, que es en México, ¿no? Los tres sistemas tienen al final del día el mismo objetivo, que es la aclimatación y mejora de salud previo a la transferencia al estanque de engorde, ganar tiempo arrancando el ciclo de cultivo en los estanques a transferir cuando aún se encuentran en sus últimos días de cultivo, mejorar la eficiencia de nutrición inicial y reducir en áreas reducidas y controladas, y transferir animales de mayor peso y resistencia para obtener un mejor despunte de crecimiento o un crecimiento compensatorio, que es lo que todos buscamos, y sobrevivencias reduciendo los días de cultivo y el factor de conversión. Son los dos puntos que ayer hablamos y enfocábamos en dónde está el dinero y dónde está el gasto. Como desventajas, tenemos desventajas y ventajas en todos los sistemas. En las ventajas tenemos una menor, en el caso de las precrías tenemos una menor inversión inicial, porque se pueden utilizar estanques de engorde pequeños para poder utilizarlos como precrías. Tenemos una exposición al ambiente menor, una provisión de alimento de menor calidad, una alta probabilidad de infección en caso de presencia de patógenos por el contacto directo con el medio, lo cual ha limitado en el tiempo el sistema de cultivo de las precrías a no más de 25 días, ¿no? Limitando el objetivo de pasar animales más grandes al estanque de engorde. En las nodrizas es algo un poquito gracioso, porque realmente logramos acumular los animales en un estanque de mayor dimensión, están conectados con otros estanques, ¿no? Con toda la granja, como vimos en la gráfica, y tenemos la posibilidad de que el momento que un estanque está con un problema de patógeno o está incrementando la carga bacteriana, si tenemos estanques a los costados, pues podemos abrir los animales y disminuimos o diluimos la carga patógena, ¿no? Las desventajas, los primeros 15 días tenemos que tomar Pepto-Bismol porque no los vemos. Los animales realmente se pierden por el efecto de muda,
muy agresiva. Esto sucede con este sistema. Pero después de eso, si tenemos la suficiente práctica para manejar comederos y poblaciones, vemos la cantidad de animales que han sido transferidos y tiene un muy buen rendimiento en función de que no hay manipuleo, ¿no? En el caso de los raceways, como ventajas tenemos que, bueno, lo que ya conversamos, las condiciones controladas, la posibilidad de suministrar mejores alimentos, una mejor calidad de probiosis en el sistema. Es un control absoluto del sistema que nos brinda un poquito más de seguridad. Lo hemos visto en todas las regiones en las cuales hemos estado trabajando con resultados muy consecutivos, ¿no? Las desventajas son el alto costo de inversión inicial y el alto costo de la capacitación técnica, ¿no? Las alternativas de precrías actualmente son más prácticas para los granjeros porque obviamente tomamos un estanque de engorde y lo convertimos en precría, es muy fácil, pero la actualidad no ha permitido incrementar más allá de 25 días regularmente. Después de 25 días empezamos a tener problemas, empezamos a tener eventos fuertes, y lo cual no nos da la confianza para mantener sistemas de precrías por mucho tiempo, con la finalidad de pasar a animales más grandes. Sin embargo, con tratamientos biológicos eficientes, con control del sistema, con ajuste de aireación, con mejora de los alimentos, hemos logrado experiencias muy interesantes que vamos a ver a continuación. Estos son sistemas muy rústicos de transferencia por gravedad, tratando de emular los sistemas de transferencia que actualmente tiene México, que lo vamos a ver también más adelante, que son ya con las bombas de transferencia. Pero funcionan, ¿no? Estamos hablando de 400, 600, hasta 1 kilómetro de distancia de transferencia, animales mucho más grandes, 1, 1.2, 1.5 gramos de transferencia. Y aquí tenemos como historia los primeros resultados en granjas, al menos a nuestro criterio, con precrías y con transferencias vía tuberías, ¿no? Fueron áreas de precrías de 1 a 1.5 hectáreas, sin aireación, sin desinfección, muy leve, probiosis muy leve, una vibriosis leve, como le decía, a 25 días de cultivo, no hay problema, 95% de sobrevivencia, no es problema, peso de transferencia 0.4, se transfirieron 9 animales por metro, en 70 días se obtuvieron 15 gramos, que dio un incremento general de 1.5 gramos y 1.10 de factor de conversión, bastante bajo. Sin embargo, el sistema lo que nos generó al final del día fueron $44 hectárea día en 250 hectáreas con 37 estanques. En el siguiente ejercicio que realizamos, los mismos estanques, ¿no? Las mismas dimensiones de estanques, obviamente se arriesgó menos área, tratando de llevarlo a más tiempo, y tuvimos los problemas que estábamos esperando, ¿no? A pesar de haber implementado aireación 8 HP por hectárea, implementamos desinfección, probiosis leve, se incrementó la materia orgánica, una vibriosis agresiva y niveles elevados de tóxicos, que nos llevó a un 60% de sobrevivencia, 36 días de cultivo, pero nos llevó a 1.3 gramos. Esto fue un poco lo que queríamos obtener, no lo de acá. Queríamos ver esto. Una vez que pasamos animales de 1.3 gramos, llegamos a 78% sobrevivencia, 4.6 animales por metro, 14.10 de peso promedio, un incremento general de 2.14, que nos llevó finalmente a 0.70 de factor de conversión alimenticia y una rentabilidad hectárea día de $50. A pesar de que la sobrevivencia en la precría fue menor, el hecho de haber transferido animales más grandes permitió que podamos tener una rentabilidad mayor por el número de días y el factor de conversión alimenticia. Nuevamente se reafirma el criterio que se habló ayer de disminuir los dos factores, conversión alimenticia y días de cultivo.
Y finalmente tenemos donde ya se ajustó un poco más las condiciones, que fueron, subimos un poco a 120 hectáreas, se fue arriesgado, 16 HP de aireación, una desinfección un poco más agresiva, probiosis muy ajustada a nivel de suelo, agua y alimento. Se ajustó el alimento en función a una calidad de alimento un poco mejor. Los problemas fueron muy leves y la sobrevivencia, a pesar de habernos ido a 40 días, fue 87%. Sin haber puesto liner, solamente incluido aireación, haber mejorado las condiciones del sistema. Nos llevó a lo que queríamos, que era una transferencia a un animal mayor. Estamos hablando de 2.20 gramos. Pasamos prácticamente 8.7 gramos por metro. Los animales salieron en 49 días porque se hizo un análisis económico hasta el final y realmente a este número de días nos daba el mejor rendimiento. Y el peso promedio fue de 16.23 gramos con 2 de incremento promedio general. Al final del día tuvimos un factor de 0.97, a pesar de haber sido un poquito más alto, pero por el número de animales, por la biomasa y por el tamaño del animal, nos fuimos a $75 hectárea día. Cada cual puede hacer sus propios números de acuerdo al tamaño de sus granjas, en función a qué es lo que conviene. Entonces, empezamos a darnos cuenta, y lo pongo esto como primer ejemplo porque esto ya fue hace mucho tiempo, y realmente nos dimos cuenta que esto es el camino un poco a seguir, principalmente considerando las amenazas que hoy en día se vienen. Como mencionaba ayer nuestro compañero Fernando, pues son amenazas muy agresivas y tenemos que ir acortando los ciclos de producción. En conclusión, de las precrías, ¿qué nos dicen? Que hasta un prácticamente 0.7 gramos no tenemos ninguna diferencia, porque el incremento es la barra roja y el peso es la barra azul. Después de 1 gramo es exponencial el incremento promedio general de la producción. En conclusión, el incremento de promedio de los animales transferidos en densidades sobre 2 gramos fue de 0.5 arriba de los animales transferidos de 0.3, 0.4 gramos. Y esto equivale a un 33% más arriba en el incremento promedio general del engorde. Para llegar a estas tallas en precrías, obviamente, se debe de hacer todos los ajustes necesarios que hemos conversado. Es importante mencionar que por la rotación y carga de los estanques de engorde, se debe trabajar mucho mejor a nivel de fondos, a nivel de suelos, porque esto es cosecha y siembra, cosecha y siembra. Es un sistema totalmente diferente. Esto no es encalar, esto no es darle la vuelta al suelo, esto no es fertilizar y esperar mucho tiempo, no. Esto es cosecha y siembra. Y es lo que da realmente la eficiencia. Y obviamente menciono que los sistemas de precría pueden migrar posteriormente a sistemas de raceways controlados, con techados, con sistemas de liner, con aireación en el futuro, pero son sistemas que sí se pueden ir ajustando poco a poco al objetivo, que es transferir animales mucho más grandes. La alternativa de nodrizas y paces o madres, piscinas madres, ¿no? Tenemos la acumulación de animales entre 4 y 5 semanas de la cosecha, antes de la cosecha de los viveros grandes o las granjas de engorde, de las piscinas de engorde. Ganar tiempo y peso al transferir los animales, eliminar el riesgo del estrés por transferencia manual. Aquí no se toca el animal, solo se reza que pasen lo que tienen que pasar. Y el crecimiento óptimo pre y post transferencia al estanque de engorde. En caso del inicio de problemas, se brinda la posibilidad de transferir los animales a un medio que está obviamente mucho más bajo en carga orgánica y en carga patógena. Reduce los días de cultivo y el factor de conversión alimenticio. Estos son los pases, son pases de fibra, hay pases de cemento. Hay gente que arrancó haciendo pases y los ecuatorianos que están aquí no me dejan mentir, con retroexcavadoras se abrían los muros, pasaba el animal y los volvían a cerrar, pero se está tecnificando, ¿no? Ya estamos con fibra.
Y aquí tenemos un poco resultados de estanques transferidos versus directos. Estos son los estanques transferidos de nodrizas. Son 65, un lote de 65 hectáreas en el Golfo de Guayaquil, con 33.33 animales por metro cuadrado iniciales a 290 pelegramos, transferidos de nodrizas a 34 días, con un peso de transferencia de 1.75 gramos. Al final, obviamente después ustedes podrán hacer su resumen porque van a recibir esta información, pero para no cansarlos ni alargar, el dato final fue de 72% sobrevivencia, un peso de 17 gramos, 815 kilos por hectárea y lo más importante de todo, una rentabilidad hectárea día de $52.76. Nos vamos a las directas, donde se sembró 8.8 animales por metro cuadrado, 72 hectáreas, siempre siendo precavidos, con 280 miligramos. El promedio de esta granja dio 61% de sobrevivencia, la conversión estuvo en 1.25 y la utilidad de hectárea día estuvo en $26.94. Si nos vamos para atrás, casi la mitad. Sembrando menos y menos tiempo. ¿Cuál fue el efecto? Crecimiento compensatorio. Finalmente tenemos otra granja en la cual ya puntualizamos un poco más, estanque por estanque, ¿no? Pero el promedio al final nos dice en 29.5 hectáreas, los días entre nodriza y vivero, esta presentación también fue dada en Brasil, por eso utilizamos el término vivero, nos dio una producción de 1.360 kilos por hectárea, con 2.2 de incremento en el vivero y 1.55 de incremento desde la nodriza o desde la madre. Es decir, tuvimos un 1.06 de conversión alimenticia. Se transfirieron animales de 3 gramos y la rentabilidad hectárea día fue de $85.69, igual a 295% del dinero invertido en la granja. En el caso de las directas, se transfirieron 32.5 hectáreas con 145 días, 1.614. A pesar de haber sacado más kilos, tuvimos un factor de conversión mucho más alto y la rentabilidad se fue al 115%. En conclusión, se redujo un 17.24% el tiempo de cultivo versus las piscinas nodrizas, madres, o como las quieran llamar. Se mantuvo la misma sobrevivencia final, se mejoró un 11% el peso final. El incremento promedio general fue del 33%, más arriba de las demás, de los estanques directos. Y esto es lo más importante, el factor de conversión se redujo un 41%. ¿Cuál es el principal costo de producción del sistema de producción de camarón? El 60% alimento balanceado. Sin querer dañarle el negocio a las fábricas de alimentos, pero esta es la realidad. El área de los estanques en nodrizas ocupó un 20% del área de producción. Los estanques nodrizas fueron sembrados con un remanente de 4 animales, es decir, no perdieron plata, porque salieron con 40 días, 15 gramos, después de haber transferido los estanques de engorde. Y lo más importante es esto, es que es mucho más conveniente disminuir la rentabilidad en un 20% del área, pero irse a este número está mal, es un 130% en el 80% del área. El 80% del área de producción puede producir de 1.5 a 2 ciclos más con una rentabilidad hectárea día mucho más alta. Finalmente tenemos la evolución de los raceways, ¿no? De que todos conocemos, ¿no? Tanques bonitos, bien diseñados. México en el 2008, México en el 2009, obsoletos.
tenían que bajar densidades en los raceways, bajaron a 100 toneladas métricas, se fueron a 500 toneladas métricas. Hay proyectos entre 500 hasta 2.500 toneladas métricas hoy en día. Aquí vemos las imágenes. No es mentira, son gráficas reales. Y han evolucionado con mucha inversión. Sin embargo, me he tomado la atribución de algunas imágenes de los slides de Fernando, en los cuales, como él dice, sin aludir el sistema asiático ni a los asiáticos, copian muy bien, muy rápido y muy eficientemente. Sistemas mucho más baratos, con el mismo concepto, y han llegado a las mismas condiciones de Latinoamérica. Las características generales, todas las conocemos, son sistemas de bombeo con tomas de canales reservorios, filtraciones de arena y grava, desinfección con cloro, ácidos orgánicos, filtros UV, probióticos para repoblar el sistema de producción, pre y post siembra, blowers de 2 a 10 HP dependiendo de la característica del sistema, generadores de respaldos, sistemas de aireación mediante mangueras que generan burbujas muy finas. Esto un poco para ver o graficar lo que el tema de los reservorios y desinfección, los sistemas de bombeo, los filtros, el tipo de aireación que utilizan. Poco video de lo homogénea que es la aireación en estos sistemas. Esto es un sistema recién llenado, sin animales. Esto es un sistema nuevo, son precrías de .25, en el cual pues marea un poquito el que filmó el video, pero al final del día es interesante ver la homogeneidad de la aireación, del buen sistema de aireación que tiene. Y la descripción más básica de este manejo es que los tanques se siembran con 32 grados de temperatura promedio. Obviamente acá hay que tener mucho cuidado con las temperaturas. Ayer casualmente hablábamos con un amigo de Guatemala y nos decía, bueno, acá hay que tener cuidado con la temperatura. México realmente fue muy bendecido por este sistema porque en el primer ciclo arrancan con 19, 18 grados de temperatura y obviamente este sistema es mucho más pro a ese clima. Pero acá pues con sistemas con temperaturas un poco más altas hay que tener más cuidado en el control de la temperatura, ¿no? El animal es transportado del laboratorio hasta la granja en diferentes estadios, regularmente sobre 250 pg. Y la densidad de siembra en raceway depende del objetivo a alcanzar, ¿no? En estanquería, las condiciones estructurales de la granja, el rango promedio está en el orden de 20 a 2 animales por litro. Ya lo estamos viendo acá en Centroamérica también, con esas densidades, con la finalidad de alcanzar mayores tamaños. La alimentación no se rige a una tabla fija ni específica. Se arranca con la dosis sugerida por la casa comercial, pero se va ajustando en función a los muestreadores, a la observación del animal y la calidad del agua. Se instalan por lo general charolas como comederos, muestreadores, en cada estanque de 100 toneladas alrededor de 2 charolas, y no se adiciona alimento, sino que la aireación pues obviamente se encarga de depositar el residual del alimento en las charolas y darnos la idea del consumo o no consumo del animal. El alimento en esta etapa es regularmente mínimo de 45% de proteína, arrancando con un 35% de la biomasa, en función a una tabla. Se adicionan probióticos mezclados con el alimento durante el ciclo de producción. En función al orden de control biológico, hay una base de tratamientos, ¿no?, que le hemos podido ir evaluando en función a lo que usa uno y otro cliente, que básicamente para control de orgánicos, entre 3 y 5 ppm de bacterias específicas para control de orgánicos, a nivel bacteriológico en agua, de 2 a 4 ppm cada 72 horas, y a nivel de bacteriológico para tracto 4 gramos por kilo de alimento. Esto es muy independiente de cada casa comercial y de cada cliente inclusive, y de cada sistema, pero es una base. La aplicación de probióticos constante mantiene estable las condiciones de la calidad del agua
del estanque, manteniendo un equilibrio entre las poblaciones microbianas del sistema. El criterio, como les decía, el criterio de aplicación es muy independiente en función a los controles diarios de la química del agua, es decir, bacteriologías constantes, ¿no? Para ver cómo están las colonias verdes, se va aplicando, se va ajustando el sistema. El control de la alimentación, como les decía, los comederos en diferentes puntos. El ciclo de cultivo va entre 25 a 40 días dependiendo de la talla que se desea alcanzar. Los pesos finales están entre 0,3 y 1 gramo dependiendo de los días de cultivo. La densidad de siembra, sobrevivencia, la calidad de alimentación y la logística de la granja. Y la transferencia de los animales a estanquerías se la realiza previa aclimatación de salinidad y temperatura. Los controles más importantes son oxígeno, temperatura, pH, amonio y bacteriología. Y como detalle, en los sistemas de Raceways actuales, los recambios de agua se reducen a la única necesidad de elevar niveles por pérdida de evaporación o sifoneo, desequilibrio de biofloc sobre 15 ml por litro, ya causan problemas, y la aclimatación previo a la transferencia por incremento de la salinidad o la deficiencia del sistema de aireación. Son sistemas muy eficientes con biofloc. Como experiencias en sistemas de biofloc controlados con probióticos, se ha podido mantener entre 1 y 6 kilos por metros cúbicos a nivel comercial de biomasa y hasta 9 kilos por metro cúbico a nivel experimental. Esto corresponde a un estanque de 1 hectárea cosechar de 10 a 60 toneladas de camarón, prácticamente con cero recambio de agua. Es imprescindible que las granjas que avancen estos sistemas de producción tecnifiquen la transferencia a la par. Este es un detalle muy importante que todos se han de estar haciendo la pregunta. ¿Cómo pasamos a esos animales tan grandes? Básicamente la experiencia que hemos obtenido en México con los grupos que tenemos mucho más cercanos es que 3 días antes de transferir los animales se aclimatan a la temperatura y salinidad del estanque de engorde, de 32 grados de Raceways a 19, 22 grados de estanque de engorde. Esto en el primer ciclo de México, que es muy frío, ¿no? Los animales pueden dejar de comer por estrés y hay que tener mucho cuidado con el amonio. Ya en el 2013 se incorporó el sistema de transferencia por medio de bombas y tuberías hasta 2 kilómetros. En el 2014 se esperaba llegar a 6 kilómetros con la transferencia, pero desgraciadamente por las mortalidades tempranas, no MS, no se pudo realizar ese sistema, ¿no? Se pudo avanzar ese sistema. La capacidad de traslado es de 30 kilos por biomasa por minuto y otras alternativas de transferencia se han venido dando con resultados variables y son altamente dependientes del equipo y las condiciones. Esto un poco para mostrar gráficamente. Acá está, perdón. No quiso salir la... A ver, vamos a ver. Ahí está. Este es un video de año 2013 realmente, ¿no? En el cual se están transfiriendo animales de arriba de 2 gramos y estaban en plena mancha blanca, pleno MS. Y el sistema estaba funcionando bastante bien, ¿no? Esto llegó hasta 2 kilómetros sin ningún problema. Este video ya lo mostramos hace 2 años, pero es importante recapitularlo porque realmente nos da idea de que sí se puede transferir animales más grandes con un sistema más tecnificado, ¿no? Va a un estanque que lo jala la bomba y la bomba lo lleva a 2 kilómetros, ¿no? Y esta es una experiencia en pleno MS, en una granja en el norte de Sinaloa. Hasta el 2012 sembraban de 10 a 12 animales por metro, bajaron a 6 animales por metro, juveniles por metro, ¿no? Con 22 tanques de Raceways de 500 toneladas de 10 metros de ancho por 50 metros de largo, 1 metro de profundidad y 10 HP de aireación por tanque. Estos son los parámetros principales
que ellos manejan. Y he cortado un poco la gráfica porque eran 4 cuadros, pero me he ido desde el gráfico primero, donde indica a qué densidad se sembró, a 1.86 animales por litro, con una dosis de alimento del 34% por biomasa. Y al final se terminó con 4.28 gramos en 57 días de cultivo, 500 hectáreas en producción, el primer ciclo, ¿no? Se fue a 6.9 kilos por metro cúbico de biomasa y transfirieron 4 gramos de camarón. El resultado en la granja fue de 56 días de cultivo en el Raceways, un factor de 1.1. Los animales alcanzaron tallas de 17 gramos en 40 días de cultivo, sembrados a 6 animales por metro, un factor de 0.47 y una sobrevivencia de 85%, 867 kilos por hectárea. Si vemos los números anteriores y nos recapitulamos al costo y a la rentabilidad, esto fue muy rentable inicialmente. La granja realizó 4 cosechas con este sistema, manejando con probióticos a nivel de suelo, agua y alimento. Se realizaron secados de 16 días en promedio. Y un cambio importante por este año fue la procedencia de la larva. El primer ciclo de cultivo de México fue muy bueno, el momento que bajaron las densidades. Desgraciadamente se subieron las densidades nuevamente y este año México está con el 30% de sobrevivencia, confirmado. Esta larva fue procedencia ecuatoriana, sí, pero con baja densidad. ¿Cuáles fueron los beneficios en función al manejo con los Raceways? Fue que transfiriendo animales de 2 gramos se lograron superar pesos de 13 gramos en los primeros 30 días, arrancando con temperaturas de 21 grados en promedio. Existen resultados de la misma granja y de otras granjas más que hizo lo mismo, de 18 gramos en 95 días, con 95% de sobrevivencia, con 1000 kilos por hectárea en 30 días de cultivo, transfiriendo animales de 4 gramos a densidades de 6 a 7 juveniles por metro cuadrado. Las conversiones fueron de 0.60. Eso, solamente escuchar la conversión te dice cuánto dinero te ahorraste. El disminuir el tiempo de cultivo, considerando una buena preparación del fondo del estanque, se reduce considerablemente el factor de conversión. Y aquí he jalado un poco de información de Fernando, que obviamente me ratifica mucho más que el camino que estamos viendo, visualizando u ofreciendo es el mismo. Son raceways, son estanques con raceways en Vietnam. No tuve tiempo de hacer toda la traducción, pero creo que vamos con los resultados, ¿no? La densidad fue de 1 animal por litro, 25 días de cultivo, 1 gramo en raceways o nurseries, 60 días de cultivo, 25 gramos, 100 animales por metro, 1.15 de conversión y 85% de sobrevivencia. Y aquí es lo que estábamos hablando, ¿no? Hemos reducido, vemos un sistema mucho más económico, ¿no? En función a la infraestructura. Y así podemos seguir viendo el resto, granjas en Vietnam con resultados muy similares, finales, granjas en Tailandia con los mismos sistemas, muy económicos. O sea, no se necesita invertir tanto dinero para llegar a esto, Tailandia. Al final, lo que consideramos que el 20% es infraestructura, 40% es manejo técnico y 40% calidad de la larva. El éxito de estos sistemas de raceways depende de la intensificación de los cuidados más que de la intensificación del cultivo, y el personal encargado debe vivir 24/7 al cuidado del sistema. Conclusiones generales son que la importancia de los sistemas de fases es lograr acortar y distribuir los periodos de aporte de acumulación e incremento de carga orgánica y bacteriológica negativa para evitar brotes de enfermedades antes de pasar a un nuevo medio. Es imprescindible, adicional a la reducción del periodo de tiempo de fase,
tratar el medio con organismos específicos para la reducción de la carga orgánica, así como la protección del tracto digestivo como herramientas adicionales de protección sobre los patógenos existentes. Con la amenaza constante de nuevos patógenos, como escuchamos ayer, de rápida multiplicación y toxicidad, es imprescindible cambiar periódicamente el animal de ambiente, contando los periodos de fases iniciales a no más de 30 días y fases finales a no más de 40 días. Es decir, raceways, esto se convierte en un sistema trifásico, ¿no? 25, 30, 40 días en un momento dado. Disminuyendo y compartiendo los periodos de riesgo, se logra minimizar el impacto de enfermedades y alcanzar tallas comerciales en los primeros 30 días de cultivo, permitiendo salvar los costos de inversión del ciclo y volver a reprogramar siembras sin perder dinero en caso de un brote de una enfermedad. La implementación de sistemas de fases y disminución de densidades de siembra en estanques de engorde no disminuye la demanda de larva, ojo, ya que se logra de 1.5 a 2 ciclos más por año. Lo único que se hace es reprogramar la siembra de los laboratorios, bajando también el riesgo de los problemas en este segmento al quitarle presión. Es ahora cuando la situación de precios de camarón aún genera márgenes, cuando debemos invertir en tecnología para mejorar la eficiencia de nuestros sistemas de producción. Y los sistemas de primera fase no solo ayudarán a mejorar la rentabilidad en los actuales momentos, sino que también nos ayudarán a mantener márgenes en el momento que los precios de camarón bajen considerablemente. Muchas gracias. Vamos a pedirles que por favor cualquier pregunta que tengan para Fabricio la puedan hacer en el stand de Picor. Ahí también está Fernando que los va a atender. Permíteme un segundito. Sí. En nombre de la Asociación Nacional de Acuicultores de Honduras, tengo el honor de entregarte este reconocimiento. Gracias por tu participación y apoyo.